Hola, ¿qué tal familia? ¿Cómo están? Que el Señor los bendiga. Hoy es un día especial. Como todos saben, hemos estado esperando meses una palabra del Señor para el mes de febrero. Dios nos dio una palabra. Dios nos dijo que este es el mes de ver la mano de Dios. ¿Y qué significa esto? La verdad es que proféticamente tiene mucho sentido escuchar al Señor diciéndonos así. Pero quiero recordarles aquello que Dios nos dijo en el mes de noviembre. ¿Recuerda usted esa palabra profética en el mes de noviembre? Yo lo noté aquí. Dios nos dijo esto, escucha. Así quiero comenzar la serie de mensajes de este mes, febrero. Ver la mano de Dios. Y dice así, este año 2021, escucha esto. Afirmaré tu corazón, dice el Señor, y tu mente. Afirmaré en tu corazón y en tu mente la confianza que yo soy tu Dios, que te protejo y que te defiendo. Hoy le hablo a tu corazón y le digo, dice el Señor, no tengas temor del porvenir. Alguien tiene que decir amén a esto ahí en su casa, escribir ahí, amén, amén, amén. No tengas temor de malas noticias. ¿Cuántos pueden gritar un fuerte amén a eso? No te intimides ante los enemigos que se levanten contra ti. Son algunas de las cosas que Dios nos habló. No tengas miedo porque son más los que están con nosotros que los que están con ellos. Una de las cosas que Dios nos dijo acerca de este mes, que estando bajo esa mano, cubiertos bajo la sombra del Señor, vamos a ser victoriosos, vamos a tener una gran victoria. Y febrero va a ser un gran mes. Si alguien puede gritar allí en su casa o donde tú quieras que estés, grita un fuerte amén, por favor. Quiero leerles una porción de la Escritura en Segunda de Reyes, capítulo 6, verso 13. Dice así: entonces el rey de Siria ordenó, vayan, estoy leyendo la traducción actual de la Biblia. Dice, vayan y averigüen dónde está Eliseo para mandar a capturarlo. Cuando le avisaron al rey que Eliseo estaba en Dotán, dice, envió allí carros, caballos y un gran ejército, y llegaron de noche y rodearon el pueblo. A la mañana siguiente, el sirviente del profeta se despertó temprano, dice. Cuando salió afuera y vio un ejército con carros y caballos que rodeaba la ciudad, le dijo a Eliseo, maestro, ¿qué vamos a hacer? ¿Sabe cuántas veces yo he escuchado a líderes diciéndome así? Pastor, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a pagar esa cuenta? Pastor, ¿cómo vamos a hacer con la iglesia? ¿Cómo vamos a hacer con esto? Y mira la respuesta del hombre de Dios. Eliseo le respondió, no tengas miedo. Aquí ya, yo creo que hasta aquí yo creo que podría terminar, porque Dios ya te está hablando. Quizá en este mes ha sido difícil para ti, enero fue un mes difícil, 2020 fue un año difícil, y por ahí tienes miedo de qué viene, miedo a lo que va a pasar en los próximos meses, miedo a qué va a pasar contigo, con tu trabajo, con tu familia, con tu ministerio, con tu iglesia. Y mira lo que nos dice el Señor a través de esta palabra. Eliseo le responde, no tengas miedo, son más los que están con nosotros que los que están con ellos. Luego Eliseo oró y dijo, y escucha esto, Dios, orando Eliseo, ¿no? Dios, te ruego que lo ayudes a darse cuenta de lo que sucede. Entonces Dios ayudó al sirviente y éste vio que la montaña estaba llena de caballos y carros de fuego que rodeaban a Eliseo. Y cuando los sirios ya se acercaban para atacar a Eliseo, este oró a Dios diciendo, te ruego que esta gente se quede ciega. Y todos los soldados de Siria se quedaron ciegos, tal como Eliseo le había pedido a Dios. Entonces Eliseo les dijo, no es este el camino, ni esta es la ciudad que ustedes buscan. Síganme y los llevaré a donde está el hombre que buscan. Eliseo los llevó hasta Samaria. Y tan pronto como llegaron allí, Eliseo oró, Dios, devuélveles la vista. Y entonces Dios le devolvió la vista y ellos se dieron cuenta de que estaban en plena ciudad de Samaria. Quiero llevarlo al contexto de esta palabra para que usted entienda más o menos. La Biblia habla de que el rey de los sirios
estaba haciendo muchas cosas para atacar a Israel. Él estaba preparando artimañas. El enemigo se estaba armando de una manera para destruir a la nación. Y siempre que el rey de Siria preparaba un plan, el profeta Eliseo lo descubría. Dios le revelaba a él lo que Dios quería, lo que el enemigo quería hacer, y Dios se lo mostraba a Eliseo. Y Eliseo mandaba a decirle al rey de Israel, decía: mira, ten cuidado porque esto es lo que están planeando. Dios me mostró esto, Dios me mostró esto. ¿Saben? Cuando uno camina bajo una palabra profética, uno camina bajo una unción diferente. Uno está caminando bajo una dirección. Hay una mano de Dios moviéndose alrededor tuyo para protegerte y para defenderte. Y dice la Escritura que cierto día le dijeron: ¿cómo es posible? Dijo al rey: ¿cómo es posible que siempre que yo preparo alguna trampa o algo, Israel se da cuenta? ¿Cómo lo saben? Tenemos un espía entre nosotros. Pero dice la palabra de Dios que la gente le dijo: no, no es un espía. Lo que pasa que en Israel hay un profeta llamado Eliseo, y cada vez que tú preparas una artimaña para destruir al pueblo, el profeta revela ese misterio y ese secreto al rey, y ellos se nos adelantan. Entonces el rey de Siria dice: bueno, busquen a ese hombre y destruyanlo, mátelo, córtenle la cabeza. Quiero la cabeza de Eliseo. Así que dice que preparó un ejército y se enteraron que él estaba en cierto pueblo. Por aquí lo leí. Se enteraron que él estaba en Dotán. Y dice la palabra de Dios que envió un ejército, un pequeño ejército hasta Dotán, porque Dotán era una pequeña ciudad. Y dice la Escritura que llegaron de noche. Y por favor, quiero que imagines el momento. Y el siervo de Eliseo, Giesi, salió de mañana muy temprano, y cuando salió se dio cuenta que todo el pueblo estaba sitiado. Habían llegado de noche los soldados sirios y se esperaban el amanecer para matar a Eliseo. ¿Tú crees que el profeta no sabía lo que estaba pasando? Yo creo que sí. Yo creo que Eliseo sabía todo lo que estaba ocurriendo y él estaba en completa paz, estaba tranquilo. Y dice que llega corriendo Giesi, el siervo, y le grita: maestro, maestro, aleluya, ¿qué vamos a hacer? Mira, los sirios han sitiado la ciudad, estamos atrapados. Y Eliseo le dice: no tengas miedo, quédate tranquilo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Y dice la palabra que Eliseo oró para que Dios le mostrara a Giesi, su discípulo, su siervo, para que Dios le mostrara a él lo que Eliseo estaba viendo. Y dice la palabra de Dios que Dios escuchó su oración, así que abrió los ojos de Giesi, y Giesi vio carros de fuego, vio un ejército de ángeles que Dios había enviado para protegerlos. Hasta ahí uno ve una palabra, una gran historia, ¿no? Una gran historia. Pero lo que me llama mucho la atención es que esos carros y esos jinetes y ese ejército que estaba alrededor de Eliseo no hicieron nada para defenderlo. Solo estaban allí esperando la orden de Dios para intervenir. Ellos estaban allí esperando, expectantes que Dios dijese algo. Y recuerden, la Biblia habla que un ángel mató en una noche a 185,000 asirios. Un ángel tardó una noche para matar a 185,000 personas que querían destruir el pueblo. Y aquí está un ejército, caballos de carro de fuego, dice la Escritura, gente de a caballo alrededor esperando la orden de Dios. Pero dice la Escritura que cuando al otro día se levantó la mañana y vino el ejército de los sirios, y Giesi le dice: vienen ahí se están acercando. Me imagino, quizás la Biblia no lo dice, los detalles, ¿no? Pero me imagino que Giesi esperó que Eliseo diera la orden y dijese: Señor Jehová, manda estos carros que destruyan a nuestros enemigos. Pero no pasó así. La Biblia dice, por el contrario, que Eliseo oró y le dijo al Señor: déjalos ciegos a estos. Y uno se imagina que esa ceguera es que ellos no pueden ver nada. No. Lo que Dios hizo fue volver invisible a Eliseo. Les cegó el entendimiento. No cegó sus ojos, sino que cegó su entendimiento. Es decir, que cuando llegaron donde él, no lo reconocieron. No sabían con quién estaba hablando. Y este les dijo: vengan, yo sé al hombre que ustedes están buscando, pero están equivocados, están en la ciudad equivocada, se equivocaron de lugar, chicos. Vengan, yo los voy a llevar al lugar donde ustedes tienen que estar, les dice.
Así que se los lleva hasta Samaria. Samaria es la capital de Israel. Hasta ese momento todavía no existía Jerusalén, así que la capital era Samaria. Así que se los lleva hasta Samaria, donde está el rey de Israel. Y ellos, ciegos, no se dan cuenta de cómo están siendo guiados para ser destruidos. Así que dice que los llevó hasta Samaria, los dejó en medio de la ciudad y le mandaron a avisar al rey de Israel que Eliseo había traído el ejército y los había llevado hasta allá. Se habían encerrado en la ciudad y estaban listos para destruir. Así que sigue diciendo la historia y te desafío a seguir leyendo en tu casa. Que el rey le dice a Eliseo: ¿qué hago? ¿Quieres que los mate? ¿Los matamos a todos ahora? Y le dice: no los mate, atiéndalos por favor. Atiéndalo. Así que dice que el rey de Israel preparó una fiesta, una cena, y les dio comida y les dio una noche maravillosa y los atendió como huéspedes y los mandó de regreso a su casa. Y dice la escritura: y nunca más volvió un ejército de los sirios a atacar a Israel. Cuando uno mira esta historia, uno puede deducir algunas cosas. Uno dice, a veces queremos, ¿cierto?, que Dios intervenga con nuestros enemigos, con aquellos que nos hacen el mal. Queremos que Dios les corte la cabeza, queremos que Dios los destruya, queremos que Dios los elimine, que caiga un rayo del cielo y que los desintegre, que los desaparezca. Pero muchas veces Dios está esperando nuestra madurez. Saber que estás bajo la mano de Dios significa algo. El entender que tú estás bajo esa mano provoca cosas en ti. Yo quiero compartirle algunas cosas que encontré en esta palabra que probablemente te puedan servir, no solamente para febrero, sino para el resto de tu vida. Amén. Y lo primero, número 1, Eliseo respondió: no tengas miedo. ¿Qué significa entonces estar bajo la mano de Dios? ¿Qué significa vivir bajo la mano de Dios? Significa que nosotros debemos entender que al estar protegidos por Dios, bajo su mano, ninguna cosa nos puede acontecer. ¿Se podrá levantar batallas? Claro que sí. ¿Se podrá levantar el enemigo? Claro que sí. Tan cerca puede llegar, pastor, delante de tus ojos puede estar. Pero eso no quiere decir que va a vencer. No quiere decir que te va a destruir, porque si es necesario, Dios cegará su entendimiento. Dios hará algo en el último momento. A Dios le encanta trabajar nuestra fe. A Él le encanta trabajar nuestra paciencia. Y muchas veces Dios permite ciertas cosas para que lleguemos al límite. Y cuando estás al límite, tú te das cuenta de lo importante, de lo grande que es Dios en tu vida. ¿Alguien puede decir amén a eso? Gloria a Dios. Eliseo respondió: no tengas miedo. Mira lo que dice 1 de Pedro capítulo 5 verso 6. Dice: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Humillaos bajo la poderosa mano de Dios. Es lo primero que nos dice. Humillarse quiere decir que yo me sujeto, que yo me pongo bajo su mano en obediencia. Y allí es donde se hace la diferencia. Atentos aquí, atentos a lo que voy a decir. Muchas veces todos los cristianos pensamos que estamos bajo la mano de Dios, y no es así. Porque para estar bajo la mano de Dios, según 1 de Pedro, dice que debemos humillarnos. Es decir, humillarse es bajar la cabeza, ¿no? Inclinar nuestro rostro, bajar nuestra cerviz, lo que nosotros sentimos como orgullo. Lo contrario al orgullo es la humildad. Y la Biblia dice: humíllense, sean humildes con Dios, para que Él los exalte cuando fuera el tiempo, para que Él haga lo que tiene que hacer cuando sea necesario hacerlo. Pero mientras tanto, nuestra condición está de agachar el rostro, de reconocer la grandeza de Dios, de ponernos bajo su mano, bajo su propósito, bajo su voluntad, bajo sus decisiones, bajo el camino que Él quiere que nosotros tomemos. Hay algunos cristianos por allí que no les gusta estar bajo la mano de Dios. Les gusta hacer las cosas a su manera. Como diría un cantante famoso: my way, no, a mi manera. Quieren hacer todo a su manera. Quieren que Dios haga las cosas a su pinta. Ellos quieren que los carros vengan, como los hijos de Boanerges, que querían que descendiera fuego del cielo y consumiera a los enemigos. Pero no funciona así. Humillaos, dice, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte.
Humillaos, pónganse debajo de la mano de Dios, que Él tome el control de tu vida, que Él tome el control de tu vida, de tu propósito, de tu destino. Él tiene que decidir por ti muchas cosas, y nosotros cuando tenemos clara esa película y sabemos a lo que Dios nos ha llamado, nos sujetamos. La Biblia dice: someteos pues a Dios, resistir al diablo y Él huirá de vosotros. ¿Qué es entonces ponernos bajo la mano de Dios? Es que no tenemos que tener ansiedad. Aquí tenemos dos casos: Eliseo y Giezi. Eliseo bajo la mano de Dios, Giezi no está bajo la mano de Dios. La razón: ambos están en el mismo lugar, bajo las mismas circunstancias, en el mismo problema, pero los dos tienen una postura distinta. Esa postura tiene que ver con el conocimiento de qué es lo que tú obtienes de Dios. ¿Dónde actúa Dios en tu vida? ¿Cuál es el límite de Dios interviniendo en tu vida, en tu relación ministerial, en lo que tú logras, en tus objetivos, en tus metas? ¿Dónde está Dios? Y Giezi está asustado, hermano. Giezi tiene miedo, y es como muchos de ustedes le está pasando hoy en día. Tienen miedo del COVID, tienen miedo de la crisis, tienen miedo de esto otro. Están tan atemorizados que el enemigo logra percibir tu olor y manda más enemigos en tu contra. Pero cuando tú no tienes miedo y sabes quién es Dios en ti y contigo, sabes que la mano de Dios te cubre y te protege, tú te puedes parar frente a tu enemigo y increíblemente perdonarle, porque sabes quién es Dios. Y dice la Escritura que Él les dijo: no soy la persona que busca, yo los voy a guiar. Los guió, los llevó. Ellos estaban enceguecidos, su entendimiento se había nublado. Eliseo estaba logrando algo increíble, hermano. Los estaba llevando hasta dentro de la ciudad de sus peores enemigos, para que sus peores enemigos los atendieran como invitados de honor y se quebrara un principio de maldición allí. Segunda cosa, atentos aquí: pastor, ¿cómo puedo estar bajo la mano de Dios? ¿Cómo puedo meterme bajo esa sombra, bajo esa protección? Lo primero que tienes que entender es que tienes que estar sujeto. Tiene que haber sujeción en ti, tiene que haber obediencia en ti. Fíjate que la Escritura está escrita, la palabra de Dios está escrita pensando en la obediencia del hombre y no en la desobediencia. Dios siempre pensó en que nosotros íbamos a obedecer sus designios, sus propósitos, los planes que Él tenía con nosotros. Y muchas veces el gran error que los cristianos cometemos es que no nos sujetamos a Dios. Es decir, queremos las regalías, queremos la salvación, queremos la gracia, las bendiciones, las primicias. Todo lo queremos para nosotros. La prosperidad, la abundancia, las ventanas que se abran y que caiga la sobreabundancia. Eso lo queremos. Queremos la sanidad, queremos los milagros. Pero el problema es que no queremos pagar el precio de eso. Y el precio no es tan alto, hermano. El precio es someterse a la voluntad de Dios. No es muy difícil eso. Pero debes estar bajo su mano. Para estar protegido por Dios, debes estar bajo su mano. El Salmo 91 dice: el que habita al abrigo del Altísimo. Habitar no significa que yo voy de pasada, ¿no? No es que pasó la sombra y yo me puse ahí y me tapó el sol. No, habitar significa que yo hago una morada, que yo vivo en aquel lugar. Dice: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Y diré yo a Jehová: esperanza mía, castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Dice, y sigue diciendo la Escritura: Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora, de la pestilencia que en medio de la noche. Bueno, usted conoce el Salmo, ¿no? Todo eso que está allí, toda esa promesa que el Salmo 91 nos está entregando, parte desde un principio, desde el primer verso. El que habita al abrigo del Altísimo mora bajo la sombra del Omnipotente. Entonces tú podrás decir que vive bajo la mano de Dios. Entonces tú podrás decir que estás protegido por Dios. Pero antes no. Antes eres un ilustre desconocido para Dios. Tienes que aprender que para estar bajo esa mano de Dios, tú tienes que someterte a la voluntad de Dios. Mira lo que dice Esdras 8:22. Dice: la mano de nuestro Dios es para bien sobre todos los que le buscan, mas su poder y su furor contra todos los que le abandonan. La mano de Dios es para todos los que le buscan,
pero los que se alejan de Él es su furor, es su castigo para los que le abandonan, dice. Es decir, que nosotros tenemos que estar cerca de Él, tenemos que apegarnos, morar bajo su sombra, estar bajo su mano. Para que el Señor nos defienda, tenemos que aplicar ese principio en nuestras vidas. Tercera cosa, la mano de Dios está cuando tú declaras las palabras correctas. Mira lo que dice Eliseo: son más los que están con nosotros que los que están con ellos. Las palabras de Giesi: ay, maestro, ¿qué vamos a hacer? Nos van a matar, nos van a destruir. Pastor, no tengo para comer. Pastor, no tengo para pagar la cuenta. Estoy endeudado, me voy a enfermar, tengo cáncer. ¿Sabe cuántas veces uno como pastor escucha esas palabras negativas, esas palabras de falta de fe de muchos? Cuando debería ser al contrario. Tú deberías decir: estoy pasando una prueba que Dios me dará victoria. Las palabras que salen de tu boca da testimonio de si tú entiendes dónde estás parado delante de Dios. O si estás lejos o si estás cerca, tan cerca como para que Él te pueda proteger. Y lamentablemente muchos se equivocan al rumbo. Muchos se equivocan en la manera en cómo buscan al Señor. Yo recuerdo una historia, escuché hace muchos años atrás. Y yo recuerdo que contaba la historia de una mujer, una joven que tenía un papá muy anciano, un viejito que casi ya no podía ni caminar. Y cuenta esta historia que ellos vivían al otro lado del cementerio. Es decir, que para ella ir a su trabajo tenía que cruzar el cementerio, por el medio del cementerio, o tenía que darse una vuelta muy larga y muy peligrosa. Pero era el cementerio. Sí o sí era el cementerio. Y ellas trabajaban muy de mañana, así que prácticamente salía a oscuras para irse a su trabajo. Así que le pedía a su papá, que ya tenía como 90 años el viejito, le decía: papá, quédate mirándome desde la puerta de la casa para yo cruzar el cementerio y no me pase nada. Así que cuando el viejito, ya que apenas caminaba, se paraba en la puerta a mirar a su hija cruzar el cementerio, ella miraba hacia atrás y veía que el papá la estaba mirando. Y eso la llenaba de valentía, la llenaba de valor. Y ella cruzaba y caminaba unos cuantos metros más y miraba para atrás. Y si su papá estaba mirando, ella podía cruzar el cementerio. Y el viejito no se podía ni las patas, hermano. Pero ese viejito se paraba en la puerta y le generaba a su hija esperanza, le generaba valor, le generaba coraje. Escucha, tú no tienes un padre que es un pobre viejo que no se puede las patas. Tú tienes a un Dios poderoso que todavía está vigente, que dice la Biblia que es el todopoderoso, todo lo puede, que te puede defender, que si Él hace así, un chasquido de sus dedos, y millares de ángeles estarán a tu disposición para protegerte y defenderte. Pero son las palabras correctas las que tú estás diciendo equivocadamente. Escucha, las palabras que deberían salir de tu boca son otras. Y tú estás diciendo: tengo miedo, no puedo hacerlo, no puedo lograrlo. Pastor, usted no sabe lo que yo estoy viviendo. Vivimos una crisis en nuestra familia, mi matrimonio se está cayendo a pedazos. Y esa es la palabra que aquellos que no están bajo la sombra de Dios saben que no tienen esa protección. Pero los que sí estamos bajo esa sombra, y discúlpeme que me incluya en esto, pero es la realidad. Yo no siento temor de las cosas del futuro. No siento temor de las enfermedades, porque sé que Dios tiene algo con nuestras vidas. Llevo años curtiendo mi fe, trabajando en esa fe para poder hacer la obra del Señor. Y sé que muchos de ustedes también. Entonces, este no es un mes para dar pasos atrás. Ese es un mes para ver al gigante mirándonos de lejos, viendo cómo nosotros cruzamos por el valle de las sombras y de la muerte. Tenemos que ver a Dios como el gigante que es. Tenemos que ver a Dios como el grande que es, el que nos protege, el que nos defiende bajo su sombra. Habitar bajo las alas de Dios es lo que les quiero decir. Es lo que Dios quiere hacer con nosotros. Esdras dice: la mano de nuestro Dios es para bien sobre todos los que le buscan. Y nosotros que le buscamos, en eso creemos. Mira lo que dice Jeremías capítulo 1 verso 9. Y extendió Jehová su mano y tocó mi boca y me dijo Jehová: he aquí puesto mis palabras en tu boca. ¿Para qué la mano de Dios toca la boca de Jeremías? Para que Jeremías
deje de hablar las burradas que está hablando. Para que Jeremías deje de decir las estupideces que está diciendo. Para que Jeremías deje de argumentarle a Dios la ignorancia que sale de su boca. Que es lo que Jeremías está diciendo: yo no sirvo para esto, yo soy un niño, es que yo no sé hacerlo, es que yo no sé, pastor, es que yo no sé hablar. ¿Sabe lo que hace la mano de Dios? Toma la mano de Dios y se la pone en la boca a Jeremías y le dice: cállate, hombre, vas a hablar mis palabras y vas a decirle a ese pueblo lo que yo quiero decirles. Porque antes que nacieras yo ya te había separado como profeta. Antes que fueras una idea en la mente de tu madre, yo ya te conocía. Y dice la palabra del Señor que al tocar la boca de Jeremías, Jeremías activó otro nivel en sus palabras. Tus palabras hablan de la vida que estás viviendo con Dios. Tus palabras declaran. La mano de Dios cambiará tu actitud y tu hablar. Alguien grite amén, por favor. No es tiempo de crítica. Yo anoté algunas cosas aquí. Ya no es tiempo de crítica. Ya no es tiempo de hablar cosas que desanimen a los demás. Ni siquiera que te desanimen a ti. No es tiempo de la queja. No es tiempo de hablarles a otros del pesimismo. Es tiempo de hablar palabras de bendición. Es tiempo de hablar palabras de victoria. Es tiempo de declarar sobre tu vida sanidad. Es tiempo de declarar sobre tu vida prosperidad, de salud, de victoria, de que estás logrando cosas grandes con Dios. Pero si vives llorando: ay, maestro, pastor, usted no sabe lo que estoy pasando. Hermano, vas a vivir la vida llorando así mientras no te pongas bajo el alero de Dios. Cuarta cosa que podemos recoger de aquí, ¿no? La mano de Dios te vuelve invisible. Cuando nos ponemos bajo la cobertura del Señor, Dios nos vuelve invisible a nuestros enemigos. Fíjate lo que pasó con Eliseo. Eliseo dijo: Señor, que queden todos estos ciegos. Y no es que no veían, es que quedaron ciegos de su entendimiento. Entonces Dios turbó la mente de ellos para que no pudieran dañar a Eliseo. Y así es como Dios va a hacer contigo. No te va a quitar el problema de encima, sino que va a generar algo en ese problema que finalmente te vuelva a ti, te dé a ti la victoria y te vuelva a ti el vencedor. Dios va a hacer algo, dice la Escritura: todas las cosas ayudan a bien. ¿Cuántas? Todas las cosas ayudan a bien a los que conforme a su propósito han sido llamados, a los que han tomado forma en el propósito de Dios. Pero tú, iglesia, tienes que entender que hay cosas que no pueden salir de tu boca. No puedes estar llorando miseria. No puedes estar llorando pobreza, siendo que Dios te está bendiciendo. ¿Cómo está, hermano? Ahí estamos luchando. La cosa está mal. Estamos empobreciéndonos. Hermano, Dios te está bendiciendo. Pero con tu boca estás llamando a la miseria. Con tu boca estás haciendo que todos esos enemigos que lo único que quieren hacer es destruir la obra de Dios en ti, tomen valor y tomen fuerza. No puede pasar. La mano de Dios te vuelve invisible. Los dejó ciegos, los guió, los llevó hasta Samaria, los dejó en el medio, y cuando tuvieron la oportunidad de destruirlos, afloró la madurez del hombre de Dios y dijo: no los maten, atiéndanlos. Y nunca más se levantaron los sirios en contra de Israel. Nunca más enviaron fuerzas armadas para perseguir a Eliseo, porque sabían que la mano de Dios estaba con él, porque sabían que Dios estaba protegiendo a ese hombre. Y número 5, dice: la mano de Dios te promueve. Dice Pedro: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Es como, yo recuerdo cuando pequeño me gustaba escaramarme los árboles. Y yo recuerdo que una vez subí a un árbol y tomé un pollito de un pajarito, ¿no? Un nido. Y yo lo escondí en mi mano, lo escondí en mi regazo. Y yo tenía un perro muy grande, casi de este porte, un gran danés, pero era más que gran danés, era más grande que un gran danés, muy grande ese perro. Y yo recuerdo que entré con ese pollito, con ese pajarito a casa, y el perro sintió el olor y lo único que quería era morder, quería comérselo. Y yo lo tenía protegido y trataba de con mi cuerpo esquivarlo. Y el perro era muy grande, tenía mucha fuerza y trataba. Y yo le daba de patada al perro para que no se comiera el pollito. Y mientras anotaba este punto,
acerca de cómo Dios te promueve, Dios me recordó esta historia de mi vida, de ese pollito. Y a veces lo que Dios hace con nosotros es esto: Dios nos esconde, nos protege, nos pone debajo de su ala, y nosotros pensamos que Dios no está haciendo nada. Señor, ¿cuándo va a ser mi tiempo? ¿Cuándo va a llegar mi momento? ¿Cuándo va a ser el día en que tú me levantes? Tú sabes que yo quiero servirte, estoy dispuesto a ir hasta las últimas contigo. Y Dios dice: yo lo sé, pero alrededor tuyo hay tanto mal, hay tanta gente que quiere destruir la obra, que si yo te suelto ahora te van a destruir. Y por eso es que te tengo protegido, por eso es que soy como esa historia que le estoy contando, como ese pollito. Yo te estoy cubriendo del enemigo, para que cuando llegue el momento, y así aconteció, yo tomara ese pollito y lo soltara, y el pollito salió volando. Hay momentos, iglesia, en que Dios dice: espérame un momento, todavía no es tu tiempo. Dice la Biblia, debemos nosotros humillarnos bajo la poderosa mano de Dios, para que Él nos exalte cuando fuera el tiempo. Y quizás tu tiempo no es hoy, quizás tu tiempo no va a ser mañana, pero sí quizás en 3 meses más o en un año. Y cuando llegue ese tiempo, Dios hará cosas maravillosas con tu vida, porque estarás listo, porque Dios te protegió todo lo que tenía que cubrirte y protegerte, porque Él sabía que habían cosas que te dañarían y afectarían tu vida, tu ministerio. Yo conozco tantos que tenían un potencial y lo perdieron por ligarse a personas equivocadas, por tomar malas decisiones, por tomar trabajo que lo único que hicieron fue alejarlos de Dios. Y Dios te estaba cubriendo, y Dios te tenía en su mano, como yo tenía ese pollo, y encerrado y protegido, para que el animal no te destruyese, para que el enemigo no te dañase. Pero sabe, aprendí algo muy poderoso en estos días: que por más que Dios nos quiera proteger, la decisión es tuya si quieres estar en su mano. Tú decides deslizarte, tú decides resbalarte y salirte de su protección. Tú decides ser como Giezi y tener temor. Tú decides ser como todos aquellos que vieron cómo el enemigo los destruía y arruinaba sus casas, sus negocios, sus familias, sus matrimonios, pero no estaban dispuestos a someterse al Señor y ponerse debajo de sus alas. Porque es más fácil así. Porque es más fácil pensar que con tus propias fuerzas puedes lograr algo, pero te equivocas. Tú sin Dios eres nada, y con Dios eres todo, porque Él lo hace por ti. Así que yo quiero cerrar esta palabra diciéndole que febrero va a ser un gran mes para todos nosotros, pero especialmente para aquellos que entiendan lo que estoy diciendo. Bajo el ala, bajo su mano, protegidos por Dios. Podrán venir 1000 cosas, pero a ti no llegará. Caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Algunos sienten eso, que caen 10,000 pesos, 1,000 pesos, y a ellos no les toca, les tocará todo menos a ellos. Y algunos transgiversan esa porción y dice: el pastor, a todos les cae, a mí no me cae. Y no está hablando Dios de eso, está hablando de enemigos. Caerán a tu lado 1000, 10,000 a tu diestra, pero a ti no llegará, porque Dios te tiene protegido, porque Dios te tiene cubierto. Habrá un carro alrededor, un ejército alrededor tuyo, y mientras tú no logres ver lo que Dios tiene para ti, sentirás temor, sentirás miedo, porque sabes que de alguna manera estás fuera de ese alero, de esa protección. Pero aquellos que estamos caminando en el perfecto plan y en la voluntad de Dios, sabemos que nada de lo que está pasando allí nos podrá tocar, porque Dios dijo cosas de nosotros, porque Dios tiene planes grandes con nosotros que aún no se han cumplido. Así que si tienes a alguien cerca, por favor, allí en tu casa, abraza a tu esposa, a tu esposo, abraza a tus hijos y dile: hijo, hija, mi amor, chanchita, no sé cómo tú le dirás a tu esposa, Dios tiene todavía muchas cosas que hacer con nosotros. Así que no vamos a tener temor de lo que pueda venir. Vamos a confiar que el Señor tiene todo en control y que con fe nosotros peleamos nuestras batallas. Amén. Quiero que cierres tus ojos allí. Vamos a orar y vamos a declarar en el nombre del Señor que nos humillamos, que nos ponemos debajo de su mano. Padre, en el nombre de Jesús te doy gracias.
Gracias por aquellos que están escuchando tu palabra. Pero también gracias por aquellos que la están recibiendo con un corazón abierto. Aquellos que han dispuesto su cuerpo, su alma y su espíritu para ser, Señor, expuestos a la revelación de tu palabra. Yo te ruego, Señor, que ellos sientan la necesidad de ponerse así bajo tu sombra, de cubrirse con tus alas cuando venga la adversidad y creer que aunque venga el enemigo quedará ciego. Y aunque se levante un ejército contra nosotros, no temerán nuestros corazones. Porque tú, Señor, estás de nuestro lado. Gracias te doy en el nombre de Jesús. Amén y amén. Iglesia, será hasta la próxima. Recuerda esto, con fe peleamos nuestras batallas. Dios les bendiga, nos vemos.